Venezuela. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Llegamos por fin al miércoles 20 de enero. Llegamos a esa fecha que algunos pensaban que no iba a llegar o que por lo menos no iba a llegar en estos términos. Durante mucho tiempo, durante el tiempo que duró la convulsa campaña electoral norteamericana, fueron numerosas y muy encumbradas las opiniones que decían que el resultado de esa contienda estaba cantado. El resultado de esa contienda iba a ser un inevitable triunfo de la opción de Donald Trump, entre otras cosas porque a lo largo de la historia reciente norteamericana era ciertamente muy difícil que un presidente en ejercicio perdiera la elección del segundo turno. Prácticamente el mandato de los presidentes norteamericanos en realidad es de 8 años y en la mitad hay una elección que a veces es meramente de trámite. Sin embargo, fue muy distinta la situación en esta ocasión. La de Donald Trump no fue exactamente una presidencia, fue un periodo amargo de división profunda de la sociedad norteamericana. Acá en el programa tuvimos una exposición muy interesante de la doctora María Puerta Riera, una científica social venezolana que vive y trabaja, investiga y ejerce la docencia en Estados Unidos desde hace bastante tiempo, que explicaba con mayor profundidad, más allá del cotarro político, daba una mirada un poco más profunda al proceso político norteamericano. Nos explicaba la doctora María Puerta Riera que en Estados Unidos hay una situación compleja desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista sociológico. Hay una mayoría blanca que se ve cada vez más amenazada por crecientes minorías. La más importante, la más numerosa, precisamente es la minoría latina, la minoría hispana, como la llaman allá. Luego está la minoría negra, luego está la minoría asiática, que va creciendo no solamente en número, no solamente en cantidad de pobladores, sino también va creciendo en su influencia política, en su influencia económica, en el impacto cultural de esas distintas etnias, de esos distintos grupos humanos. Y esa nueva situación es percibida y es procesada de manera diferente por los distintos actores que forman parte de la decreciente mayoría blanca. Hay actores que están en la mayoría blanca, hay sectores que están en la mayoría blanca norteamericana que tienen un mayor nivel de cultura, que tienen mayor poder económico, que tienen mayor educación, incluso mayor conocimiento de lo que está ocurriendo en el planeta, y que saben, además, por conocer la propia historia norteamericana, que ese es un país de inmigrantes y que buena parte de la grandeza de ese país se debe precisamente al aporte de los inmigrantes. Ese es un sector, pero hay otro sector, un sector bastante más atrasado, con bastante menos acceso a las herramientas de cultura y de información, que procesa toda esta nueva situación desde el miedo, y que se sienten amenazados por el crecimiento del número y de la influencia de estos sectores antes claramente minoritarios. Me refiero nuevamente hispanos, negros, asiáticos, etc. Y ese miedo se transforma en agresividad, ese miedo se transforma en soberbia, ese miedo se transforma en una postura supremacista. Entonces nos encontramos con esta nueva situación a raíz de la entrada de Donald Trump a la escena política norteamericana. Eso que siempre había estado allí pero de manera vergonzante. El Ku Klux Klan
los terroristas de derecha, los conspiranoicos. Eso siempre estuvo allí, pero era una franja marginal en la sociedad norteamericana. Voy a utilizar una expresión ciertamente odiosa, ciertamente agresiva, grosera, pero es una frase del argot político norteamericano para designar a ese tipo de personas. ¿Sabes cómo los llamaban? Basura blanca. Bueno, resulta que ese sector de opinión de esa mayoría blanca, pero en este caso consternada, asustada por el crecimiento de otros sectores en esa sociedad y, ¿cómo decirlo?, que convertían esa frustración y ese miedo en agresividad, no habían encontrado, repito, un sector o un personaje que le diera carta de ciudadanía política y expresarse públicamente. Y lo encontraron nada más y nada menos que en Donald Trump. Lo encontraron nada más y nada menos que un sujeto blanco, caucásico, hipermillonario y nada más y nada menos que presidente de los Estados Unidos. Entonces, esta nueva situación dio lugar a todo este proceso extraño de polarización aguda en la sociedad norteamericana. Ocurrió lo que ha pasado, pues. La elección, entonces, para el segundo periodo no fue una elección de puro trámite. Se enfrentan Donald Trump y Joe Biden. La campaña electoral es ciertamente atípica, porque en lugar de ser una campaña electoral de propuestas, de defensa de gestión, de señalamientos de alternativas, fue una campaña electoral donde el actor fundamental fue el miedo. El miedo. Trump acusó a Biden nada más y nada menos que de comunista. De comunista. Y dijo que si ganaba Biden, Estados Unidos se iba a transformar en un país paria como Venezuela. Eso lo dijo el señor Trump. A usted le parecerá mentira a estas alturas, pero lo dijo. Y también del lado de la campaña de Biden, el argumento fundamental fue el miedo. 4 años más de Trump significan 4 años más de división, de confrontación, de enfrentamiento, de amarga fractura en la sociedad norteamericana. 4 años más de locura. Entonces, repito, esa atípica campaña electoral norteamericana termina, como ya sabemos que termina, pues se produce una amplia alianza, no solamente política, sino una alianza social y una alianza, ¿por qué no decirlo?, étnica en torno a la candidatura de Biden para frenar la postura supremacista de Trump. Y esa amplia alianza obtiene la victoria tanto en los votos populares como en los colegios electorales. Por supuesto, la postura de Trump, que es, por cierto, el republicano más votado en la historia de Estados Unidos, Trump no es que salió apaleado en la elección, no. El resultado electoral de Trump es espectacularmente bueno, solo que el de Biden fue mejor. Bueno, ante ese resultado, Trump, desde su soberbia, lo primero que hace es desconocer. Postura, por cierto, que a los opositores venezolanos, a los demócratas venezolanos, nos es familiar. Desgraciadamente, hay ciertos liderazgos que en lugar de ver los resultados cuando son adversos y aprender de esa adversidad para poder superarla, se instalan en una suerte de negación y dicen, no, no pasó. ¿Qué ocurrió? No, fue fraude. Y se meten por el callejón del fraude si no tienen cómo demostrarlo. Bueno, eso le pasó al señor Trump. Y lo más curioso es que hubo muchos venezolanos que se metieron por ese mismo callejón. Estas fueron unas elecciones además atípicas por la presencia del COVID-19 y en consecuencia buena parte de los norteamericanos hicieron uso del voto por correo.
por razones obvias, por razones sanitarias. Y eso fue lo que utilizó el señor Trump para tratar de descalificar a toda la institucionalidad norteamericana. Pues no pudo. Se impuso el voto popular, se impuso el voto en los colegios electorales y se impuso la estabilidad institucional de la democracia norteamericana. Y hoy, 20 de enero, toma posesión Joe Biden en una Washington erizada de soldados, de militares, en prevención de cualquier locura, porque hay que decirlo, la única invasión que promovió Trump fue la invasión del Capitolio Federal. Hoy el diario El País de España, el diario El País de Madrid, nos dice como noticia de apertura: Trump indulta a su ex estratega Steve Bannon. La lista de agraciados por la clemencia del presidente saliente incluye 143 nombres. El presidente saliente desclasifica documentos de la trama rusa y ordena detener la expulsión de venezolanos de Estados Unidos. Por fin, una cosa que había sido solicitada durante meses, durante años, junto con el TPS, los privilegios migratorios, y que nunca fue otorgado por el gobierno de Trump. En el último día hace por lo menos este tema de paralizar las expulsiones. El presidente saliente Donald Trump ha concedido el indulto a su ex asesor Steve Bannon tan solo unas horas antes de abandonar la Casa Blanca con destino a su residencia de Mar-a-Lago en Florida. En una acción que es habitual en Estados Unidos, en esta ocasión el republicano ha anunciado hasta 73 indultos y 70 conmutaciones de pena, según el comunicado oficial. La lista de agraciados por la clemencia, una facultad reservada al inquilino de la Casa Blanca, contiene los nombres de algunos delincuentes financieros y algún rapero. Pero el que con más probabilidad sonaba ya antes de hacerse público el documento en esa lista de favores era el de su ex asesor, ideólogo de movimientos populistas en todo el mundo, que fue detenido el verano pasado por fraude a donantes de una campaña para construir el muro en la frontera con México, Steve Bannon. También recibió el perdón presidencial Elliot Broidy, un antiguo donante de su campaña que se declaró culpable de conspirar para violar la ley que regula la actividad de los lobbies extranjeros. Cierro este comentario inicial en nuestro programa de hoy compartiendo con ustedes una reflexión que hizo pública Jesús Seguías. Jesús Seguías es un analista político venezolano, presidente de la firma Datincorp, Estrategia de Análisis, y dice así: habló el sustituto de Pompeo. Esto dijo hoy Anthony Blinken, el nuevo secretario de Estado de Biden, durante una interpelación en el Senado, y ante el emplazamiento del senador Marco Rubio, dijo lo siguiente: Maduro es un dictador. Dijo que reconocía a la Asamblea Nacional electa en el 2015 y a Guaidó como presidente interino. Anunció que las sanciones continuarán, pero no para derrocar a Maduro, sino para exigir elecciones libres. Se pregunta Jesús Seguías: ¿dónde quedan ahora los que gritaban que Biden era socialista y cómplice de Maduro? Comparto el microanálisis que Seguías hace a propósito de esta situación. Dice: primero, a los venezolanos nos costó muy caro haber creído en las fanfarronadas y manipulaciones de Donald Trump. Segundo, demostramos una vez más cuán ingenuos somos. El fanatismo, a veces matizado con histéricas expresiones de odio, hicieron irreconocibles a tan respetados venezolanos que optaron por ver a Trump como el nuevo libertador de Venezuela. Insultaron a quienes creían que Biden era un mejor aliado de los venezolanos. Tercero, claro, aquellos creían que Trump iba a enviar a los marines a Venezuela, lo cual jamás estuvo sobre la mesa. Obvio, Trump, Guaidó, López y algunos otros quisieron armar una amenaza creíble, con lo cual demostraron tener desconocimiento de política y sobre todo política internacional. Por eso perdió Trump. 4. Ciertamente, Guaidó y Leopoldo López recibieron un poder económico y político pocas veces visto en la historia política de Venezuela, creo que jamás visto, pero de nada les sirvió. Cuando las cosas se planifican mal, terminan mal. Es un principio de la vida. 5.
Es hora de retomar las riendas. Ojalá Guaidó decida hacer lo correcto y no dilapidar en aventuras infantiles el apoyo internacional que le va quedando. Sexto, hay que comenzar a trabajar a partir de realidades y con aliados serios. Ahora nos toca rehacer el juego con objetivos claros y alcanzables, sacando provecho a las fortalezas reales, no a las imaginarias, y remando todos en una misma dirección, sin atajos y con la mayor unidad nacional posible. Séptimo, le deseo el mayor de los éxitos a Biden y a su equipo. Jesús Seguías, 19 de enero de 2021. Con este comentario del analista político Jesús Seguías, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Decía en su microanálisis Jesús Seguías que era pertinente, afrontar realidades, desechar consignas y mantras que jamás estuvieron realmente ni sobre ni debajo de la mesa y enfrentar realidades. Bueno, la realidad es terca y nos pone frente a situaciones en las cuales hay que optar, hay que decidir qué camino tomar. Comparto con ustedes esta información que aparece hoy en el diario El Universal. Conformado Comité de Postulaciones Electorales. Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre y presidida hoy por Jorge Rodríguez, nombró integrantes de la comisión preliminar para designar las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Voy al texto. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la conformación del Comité de Postulaciones Electorales y nombró a integrantes de la comisión preliminar para designar las nuevas autoridades del Poder Electoral. El Comité de Postulaciones Electorales está integrado por 21 miembros, de los cuales 11 son parlamentarios, quienes conjuntamente con 10 representantes de la sociedad civil y de las facultades de Derecho deberán nombrar a los rectores y rectoras del Poder Electoral. Se estableció como presidente de la comisión preliminar al diputado Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, como primera vicepresidenta a la diputada Desiree Santos Amaral y como segundo vicepresidente al diputado José Gregorio Correa. También integran esta comisión los parlamentarios Noelí Rodríguez, Gladys Requena, Didalco Bolívar, Luis José Marcano, Miguel Salazar, José Villarruel, Luis Augusto Romero y Cilia Flores. La comisión preliminar está compuesta, repito, por 11 diputados que se encargarán de seleccionar a 10 representantes de la sociedad civil que junto con los parlamentarios completarán el comité de postulaciones. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que del Consejo del Proceso
constitucional de selección del Consejo Nacional Electoral que regularía todas las elecciones venideras, incluyendo las muy importantes elecciones de alcaldes, de gobernadores, de consejos municipales, de consejos legislativos estadales y las elecciones presidenciales del 2024. Repito, nada más y nada menos. Se abre este proceso. ¿Cuál debe ser la conducta a adoptar frente a esto? La pregunta se la hacemos a alguien que conoce profundamente el tema, al ingeniero Andrés Caleca, expresidente precisamente del Consejo Nacional Electoral en tiempos en que ese organismo brindó resultados que fueron aceptados por todos los que participaban en tales procesos. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hay un hecho. ¿Qué posición fijar frente a esto? ¿Se participa, no se participa? ¿Se le regala el comité de postulaciones al oficialismo o se intenta disputar espacios allí para incidir en la toma de decisiones? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chugo, y a toda la audiencia. Bueno, mira, en primer lugar, se celebra que esta Asamblea Nacional intente seguir los pasos que establece la Constitución para la designación de un Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto que intente salir de este Consejo Nacional Electoral que organizó las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, violando 6 artículos de la Constitución, una gente que es reo de delito, esos 5 miembros de ese Consejo Nacional Electoral saliente, por toda la modificación de la Constitución venezolana, incluso por encima de las recomendaciones y del mandato que le dio el Tribunal Supremo de Justicia. Pero bueno, eso es pasado. Entonces se celebra que por lo menos en esta oportunidad esta Asamblea Nacional intente cumplir lo que dice la Constitución Nacional. Una Asamblea Nacional que, por cierto, tiene sobre sí la espada de Damocles de la nulidad de todos sus actos, porque fue elegida fuera de la Constitución. Y ese es un tema que tendrá esta Asamblea Nacional a lo largo de toda su gestión. En cualquier momento, un cambio de correlación de fuerzas políticas en Venezuela, de composición del Tribunal Supremo de Justicia, un grupo de venezolanos podrá decir y demandar la nulidad de todos los actos de esta Asamblea Nacional. Pero lo cierto es que, bueno, ahí está esta Asamblea Nacional, como dijimos y como advertimos antes de las elecciones parlamentarias. No iba a resolver esas elecciones tal como fueron planteadas ningún problema. Íbamos a tener al final una Asamblea Nacional reconocida solo por una porción de la sociedad y otra Asamblea Nacional, en este caso la que preside Guaidó, que se ha autoprorrogado su mandato, reconocida por otra parte de la sociedad y así dividida la comunidad internacional igual. Ayer vi que el nuevo secretario de Estado, el nominado como secretario de Estado por la administración de Biden, dice que reconoce a la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y reconoce a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, el país sigue entrampado, pues. Lo advertimos porque esas elecciones no servían para destrabar el problema del país. Bueno, entrampado de nuevo con 2 poderes legislativos distintos. Bien, este poder legislativo que de facto ocupa la Asamblea Nacional, que está allí, que está actuando, donde participan minoritariamente apenas unos 20 diputaditos, estos sectores de la oposición que decidieron participar en la elección. Bueno, es un hecho concreto. Ahí está, como es un hecho concreto también que deben realizarse elecciones para gobernadores, elecciones para los consejos legislativos regionales y elecciones para alcaldes y consejos municipales. Frente a esos hechos, hay 2 alternativas: participar o retirarse de toda participación política. Nosotros hemos sostenido lo mismo que dijimos para las elecciones del 6 de diciembre, de la parlamentaria, que debe protestarse la ilegalidad de la convocatoria, debe protestarse en este caso la ilegalidad de esa Asamblea Nacional que fue elegida fuera de la Constitución, pero que al mismo tiempo, un poco con el mazo dando a Dios rogando, al mismo tiempo no se puede abandonar la lucha política. Y particularmente en esta oportunidad, donde vamos a unas elecciones más cercanas, digamos, al poder real
y a las necesidades reales de los ciudadanos, que son las elecciones de gobernadores y de consejos municipales. Las elecciones parlamentarias eran un poco más lejanas, era un tema más político que administrativo. No, aquí vamos a elegir autoridades administrativas. Entonces es muy importante que no abandonemos ese proceso, porque el proceso se va a realizar de todas maneras. Yo siempre pongo el ejemplo de mi municipio. Yo vivo en los Altos Mirandinos. Bueno, los ciudadanos de los Altos Mirandinos, como no lo hicimos en las elecciones anteriores, en estas tampoco nos vamos a abstener. Buscaremos la forma de participar y de elegir nuestro alcalde, para que esta alcaldía no sea tomada por una horda que destruya todo lo que hay aquí. Entonces, esas son las realidades políticas que ahora se ven con más claridad, porque ya no se trata, te repito, de parlamentarios alejados y tal, sino de autoridades concretas que van a estar aquí resolviendo o no los problemas de los ciudadanos. Y la manera como se haga es muy importante. Que este comité de postulaciones se haya designado, bueno, veremos en la segunda fase. Viene la segunda fase, que es designar a los 10 miembros de la sociedad civil en este comité de postulaciones. Ajá, ¿de qué sociedad civil estamos hablando? Porque lo primero que ha dicho estos señores del PSUV, apenas se sintieron victoriosos con lo que fue una derrota estruendosa el 6 de diciembre, celebrando una victoria absurda, porque sacaron la más baja votación en toda la historia de este partido y pudieron obtener esos diputados porque trampearon el método de totalización y de escrutinio, y porque nadie participó en esas elecciones, no lograron motivar a nadie, ni siquiera a su propia militancia, y bueno, y entonces andan celebrando con una fuerza que no sé de dónde la sacan, solo en su mente. Y entonces estos señores del PSUV, lo primero que hicieron, sintiéndose victoriosos, fue empezar a arremeter contra la sociedad civil, contra las organizaciones reconocidas de la sociedad civil. Cuando se habla de la sociedad civil, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú recuerdas a Miquelena cuando digo de cómo se come eso? Porque entonces te empiezan a inventar organizaciones de la sociedad civil que no existen en la práctica en ninguna parte. Andrés, estamos conversando con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, a propósito del anuncio hecho por la Asamblea Nacional de inicio del proceso de selección del Comité de Postulaciones para designar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Nos dice Andrés que hay que participar bajo protesta en este proceso, señalando siempre las inconsecuencias y las ilegalidades que rodean el mismo, pero no abandonar la arena de la lucha política, y nos refiere el tema de la sociedad civil. En efecto, este comité de postulaciones está integrado por 11 parlamentarios que luego van a escoger a 10 representantes de la sociedad civil, entre ellos representantes de las facultades de Derecho. Recuerdo, Andrés, que incluso la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, y el comité de postulaciones, presidido por un diputado opositor, designaron a representantes de la sociedad civil que en realidad eran simpatizantes del PSUV y de diversos partidos de oposición, pero ninguno, repito, ninguno o casi ninguno en realidad tenía ningún nexo orgánico con una organización de la sociedad civil. En tu opinión, te pregunto, frente a este reto, ¿qué tienen que hacer movimientos como Diálogo Social, Dale Letra, Acción Solidaria, Provea, Radar de los Barrios, las distintas organizaciones de la sociedad civil que han marcado un rumbo y accionar en estos años de lucha democrática? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, para esta circunstancia específica y para todo lo que viene en Venezuela en los próximos años, todas las organizaciones reales de la sociedad civil deben unirse en un propósito común, independientemente de las distintas aristas de su trabajo, porque unas defienden derechos humanos, otras defienden determinados aspectos, incluso climáticos, etcétera, pero todas coinciden en un problema fundamental. Nada de lo que las organizaciones de la sociedad civil pueda aspirar en Venezuela se podrá hacer si en Venezuela no se restituye plenamente el funcionamiento de la democracia. Entonces, en ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil ha llegado su momento, el momento de luchar, de convertirse en una plataforma de promoción, de lucha, de alerta social,
para la lucha democrática. Y deben exigir en este caso específico que lo que dice la letra de la Constitución, que es muy avanzada en esta materia, se cumpla efectivamente, unirse todos para que sea efectivamente la sociedad civil real la que sea escogida en ese comité de postulaciones y no se vuelva a distorsionar la letra de la Constitución, que como tú lo recordaste, lo han hecho unos y otros del espectro político venezolano. Hay que impedirlo, hay que protestarlo, y por lo menos, si no se logra, porque no se tiene la fuerza, por lo menos que el país esté claro que eso no es la sociedad civil venezolana, y que la sociedad civil venezolana está unida en un objetivo superior, que es el objetivo de reconquistar la democracia plena en nuestro país. No participar no tiene sentido tampoco en este nivel. Hay que ir a la Asamblea Nacional. Esas organizaciones que señalaste, entre las cuales está gente de mucho afecto y de mucha amistad por mi parte, y que tienen realmente un profundo amor por Venezuela, esas organizaciones tienen que hacer valer el derecho que está consagrado en la Constitución, que es integrar el comité de postulaciones a ver si sale un Consejo Nacional Electoral que el país pueda reconocer. ¿Qué pasó el 6 de diciembre? Chulo, no votó nadie. Venezuela no puede seguir en esas circunstancias, en ese vacío político, en esa anomia social. Estamos destruyendo de manera definitiva la institución del sufragio como una manera de resolver nuestros problemas. Eso no puede continuar. Y los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil tienen que concienciarse en el hecho de que es imprescindible que ese Consejo Nacional Electoral sea respetable. Es que no se está pidiendo que allí nombren a premios Nobel de la paz, sino que sea gente respetable, eminentemente justa, medianamente capacitada para eso. Y es imprescindible que se oiga a la sociedad. Esta asamblea y cualquier otra que exista, cualquier autoridad que intente nombrar el Consejo Nacional Electoral, tiene que pensar en el país y saber que si no se logra conformar un Consejo Nacional Electoral medianamente justo, honesto, transparente, la gente no va a ir a votar y el país seguirá entrampado. Así es, Andrés. Te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 20 de enero sobre este tema tan delicado, tan crucial para el presente y el futuro democrático del país. Un gran abrazo y buenos días. Gracias, Yu. Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, activista ciudadano por los derechos del pueblo venezolano a vivir en una democracia transparente, una democracia funcional, plantea su posición frente a el llamado al anuncio que hace la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre de integración del Comité de Postulaciones Electorales que daría lugar a el nuevo Consejo Nacional Electoral. Dice, todo este proceso tiene un marco lleno de irregularidades, las irregularidades que dieron lugar a la elección de esa Asamblea Nacional, pero no se puede abandonar la lucha y hay que participar e incidir en ese proceso, aunque sea para poder denunciar desde adentro las falencias del mismo. Eso lo está diciendo, y en concreto, como el Comité de Postulaciones tiene 21 miembros, 10 de los cuales deben ser, de acuerdo a la ley, representantes de la sociedad civil venezolana, exhorta Andrés Caleca a las organizaciones no gubernamentales a participar, a exigir participación, a exigir que sean realmente representantes de la sociedad civil y no pesubistas disfrazados o militantes de partidos de oposición disfrazados de independientes, de activistas de la sociedad civil, sino que sean ciertamente expresiones de la sociedad civil organizada quienes estén presentes en este comité de postulaciones. Es la posición de Andrés Caleca, posición que, por cierto, yo comparto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión. Estábamos conversando en el segmento anterior con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, a propósito del comité de postulaciones que dará como resultado un nuevo Consejo Nacional Electoral en el país en medio de toda esta situación de inestabilidad institucional y de fractura de la representatividad. Nos decía Andrés Caleca que hay una circunstancia compleja. El nuevo comité de postulaciones requiere por ley
que 10 de sus 21 integrantes sean representantes de la sociedad civil, pero el mismo Caleca decía, bueno, desde que se produjo la elección de esta Asamblea Nacional, ha habido una arremetida violenta contra las organizaciones de la sociedad civil, específicamente contra aquellas que están apoyando en forma más directa a los venezolanos que están en situación desesperada por la emergencia humanitaria compleja que estamos enfrentando como sociedad, como nación, como país. Uno de esos casos es el de Azul Positivo. Como todos sabemos, se han producido estas agresiones contra Acción Solidaria, contra Convite, contra Prepara Familia, contra Alimenta la Solidaridad, para poner solamente 4 ejemplos. Son muchos más, sobre todo de organizaciones que por estar en el interior del país, sus casos son menos conocidos, sus casos levantan menos revuelo a nivel comunicacional, pero son igualmente graves porque la acción de estas organizaciones permite que familias enteras, que ciudadanos venezolanos puedan sobrevivir. Eso es lo que está ocurriendo en el caso de Azul Positivo. Tenemos en línea a Mario de Andrea. Mario de Andrea es abogado venezolano, pertenece a la organización no gubernamental Defiende Venezuela y está estrechamente relacionado con el caso de Azul Positivo. Mario, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, actualízanos a la audiencia de Radio Caracas Radio sobre la situación de estos 5 trabajadores humanitarios. Buenos días, te escuchamos. Gracias Aló. por la invitación. Aló, Chugo, buenos días. ¿Me escuchas? Te escuchamos, Mario. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, en efecto, como estabas mencionando al inicio, esto forma parte de un patrón de ataque contra organizaciones de derechos humanos, activistas de derechos humanos y específicamente actores humanitarios. Como tú muy bien mencionabas, en enero del 2020 se allanó la sede de Prepara Familia, en junio del 2020 se allanó la sede de la Fundación Futuro Presente, en septiembre del 2020 se allanó la sede de Acción Solidaria, en noviembre del 2020 se allanaron las sedes de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive, y en diciembre del 2020 se allanó la sede de Convite. Todas organizaciones de derechos humanos que trabajan ayudando a personas en situación de vulnerabilidad por la emergencia humanitaria compleja. Hoy, en enero del 2021, tenemos el ataque contra Azul Positivo, que es una organización que tiene 16 años trabajando con personas con VIH positivo y personas en situación de vulnerabilidad por la emergencia humanitaria. A estas personas se les imputó el día 14 de enero 3 delitos. En concreto, el manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, que está en la Ley Especial contra Delitos Informáticos, y asociación para delinquir y legitimación de capitales, que son delitos contemplados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Allí ya vemos el carácter grave y cómo pretenden tildar a las organizaciones de derechos humanos y especialmente a las que prestan asistencia humanitaria de delincuencia organizada. Esto no es posible, pues en Venezuela, como sabemos, desde agosto del 2018, con la derogatoria del decreto de ley de ilícitos cambiarios y el convenio cambiario número 1 de septiembre del 2018, en Venezuela se admite cualquier tipo de transacción y manejo de divisas en Venezuela con cualquier tipo de normalidad. Y es más, de hecho, hay una circular del Banco Central de Venezuela del 9 de octubre del 2020, que lo que señala es que no está permitido para los bancos que se dicten unos tipos de instrumentos, pero esto es aplicable a los bancos. En ningún momento la circular dice expresamente que prohíbe este tipo de mecanismos y, como sabemos, por principio del derecho administrativo y de la reserva legal, no se pueden crear ningún tipo de sanciones por actos administrativos. Es decir, esta resolución que impide que los bancos hayan desarrollado este tipo de tarjetas cuando estaban creando o cuando han creado las decisiones de cuentas bancarias en divisas, en ningún momento prohíbe expresamente que puedan otro tipo de instituciones
entiéndase organizaciones que además trabajan con la venia, el consentimiento, la guía de Naciones Unidas, puedan desarrollar mecanismos o instrumentos para manejar divisas. Entonces, si no existe normativa que lo prohíbe, si en Venezuela no hay ley de ilícitos cambiarios, ¿cómo es posible que a estos activistas le estén persiguiendo, imputando delitos sin ningún tipo de basamento legal? Lo que evidencia que es un procedimiento arbitrario y que lo que busca es criminalizar y seguir hostigando a las organizaciones de la sociedad civil. Estamos conversando con Mario de Andrea. Mario de Andrea es un abogado venezolano, forma parte de la organización no gubernamental Defiende Venezuela y es parte del equipo de la defensa de los 5 trabajadores humanitarios de Azul en Positivo que se encuentran criminalizados, hostigados, detenidos y posiblemente sujetos a un muy irregular proceso judicial. Mario, ayer tuvimos conocimiento, y debo confesarlo, con mucha molestia por parte nuestra, no solamente por mí como comunicador y como activista ciudadano, sino también por las organizaciones de la sociedad civil de las que formo parte y a las que conozco, de una comunicación firmada por Peter Grogman, quien es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Esa comunicación informa sobre la suspensión temporal precisamente de los programas de transferencias monetarias a los venezolanos en situación desesperada. Esos programas, como bien revela esta misma comunicación, no son ocurrencias ni de Convite, ni de Azul en Positivo, ni de Alimenta la Solidaridad, no. Forman parte de un programa desarrollado por el Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, que a su vez tiene un nivel de coordinación con el gobierno nacional en reiteradas reuniones que se han hecho, entre otros espacios, en la Cancillería. ¿De qué manera esto afecta no a Azul en Positivo, sino a esas familias que prácticamente sobreviven gracias a estos programas de transferencia monetaria? Bueno, en efecto, como tú mencionas, Chugo, esto es una comunicación vergonzosa, porque tanto Naciones Unidas como todas estas organizaciones que mencionas que han desarrollado con base en la guía, en el apoyo de Naciones Unidas este tipo de programas, solo están haciendo un principio básico. Lo que no está prohibido está permitido. Eso es un principio básico del derecho. Y como te mencionaba antes, en Venezuela no está prohibido expresamente este tipo de mecanismos y sencillamente lo estaban llevando a cabo para apoyar de manera legítima y conforme a los derechos humanos este tipo de personas en situación de vulnerabilidad. Es muy grave la comunicación del señor Grossman porque evidencia que a pesar de que han ocurrido reiterados ataques desde hace más de un año contra organizaciones de derechos humanos que prestan asistencia humanitaria, Peter Grossman y todo el Comité de Derechos Humanos que hace vida en Venezuela guardó silencio. Y ahora que la situación, que el nivel de persecución ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad, pues ahora se están ignorando este programa, se está ignorando la consecuencia que va a tener sobre las víctimas. Y lo peor es que manda un mensaje errado, porque al haber suspendido el programa sin haber obtenido la liberación de estos 5 trabajadores humanitarios, el mensaje que envía es que ellos estaban haciendo algo errado, algo contrario a la ley. No, lo primero era liberar a estas personas, porque como te digo, no están haciendo nada contrario a la ley, y después buscar una nueva manera de adecuar el procedimiento, pues como te digo, en Venezuela no está regulado, y bueno, está bien que se encuentre una manera conforme al Estado de Derecho y las reglas venezolanas para materializarlo de manera más clara, pero al hacerlo de esta manera lo que envía es el mensaje de que los activistas estaban haciendo algo equivocado, algo contrario, y no es cierto. Entonces está criminalizando incluso por omisión por parte de las Naciones Unidas el trabajo humanitario de Azul Positivo. Es muy grave. Agradecemos mucho la claridad y la firmeza con la que nos suministras esta información. Repito, estamos conversando con Mario de Andrea, quien es abogado venezolano, es integrante de la organización no gubernamental Defiende Venezuela y es parte fundamental del equipo de defensa de los 5 trabajadores humanitarios de Azul en Positivo, hoy presos y
en posible situación de sometimiento a un extraño proceso judicial. Digo extraño porque es muy difícil entender un proceso judicial que una de las imputaciones es asociación para delinquir, cuando resulta que no hay delito a la luz de la normativa venezolana. Mario, tú, por el conocimiento que tienes del caso, ¿cuál es el curso que el mismo debiera tener si aquí funcionara mínimamente pues el Estado de Derecho y el apego a la norma? Bueno, Chugo, si en Venezuela hubiese Estado de Derecho, nunca estas personas debieron haber sido privadas de libertad, porque el proceso de allanamiento que se llevó a cabo el 12 de enero y posteriormente el 14, presentación ante tribunales militares, debió haber declinado la competencia y haber anulado el proceso, porque estamos hablando de personas civiles. Y además que los delitos imputados no son de naturaleza militar. En consecuencia, ni la Dirección de Contrainteligencia Militar el 12 podía allanar su sede y muchísimo menos podía arrestarlas, porque, a ver, cuando se hace un procedimiento de carácter administrativo, es decir, se busca es levantar elementos de interés criminal que puedan evidenciar la existencia de un delito. Como te digo, no existe delito, nunca debieron haber estado arrestados. Cuando fueron presentados por primera vez ante tribunales militares el 14 de enero, este tribunal debía haber declarado nulo el procedimiento porque estamos hablando de personas civiles, pero esto no ocurrió. Luego son presentados ese mismo 14 de enero ante el Tribunal Cuarto de Control de Maracaibo y es donde se dicta la prisión preventiva de libertad, que además no tiene ningún tipo de basamento, porque en Venezuela no está prohibido este tipo de mecanismos y si no está prohibido el uso de este tipo de mecanismos, no puede haber asociación para delinquir y mucho menos puede haber legitimación de capitales. Entonces no tiene ningún pies ni cabeza. Lo que te puedo decir es que el equipo de defensa en terreno, donde está Lizeth Mogollón, que es una de las abogadas en Maracaibo, son 3 abogados en Maracaibo que están llevando el caso propiamente, ellos interpusieron la apelación el día lunes contra la prisión preventiva. Y un grupo de organizaciones, entre ellas Defiende Venezuela, donde yo hago vida, hemos presentado ante la Comisión Interamericana el día 18 una solicitud de medidas cautelares porque creemos que estos 5 trabajadores de azul positivo están en una situación de gravedad, urgencia y daño irreparable debido a que, primero, como te digo, esto es un procedimiento que forma parte de un ataque sistemático y un patrón contra organizaciones de derechos humanos. Segundo, el hecho de que estén privados de libertad de una institución militar que tiene un antecedente sumamente delicado, como sabemos que es los antecedentes y las conductas de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Y en tercer lugar, creemos que esto lo que busca es señalar un proceso, un ataque sistemático que altos funcionarios del gobierno han venido señalando últimamente de manera equivocada y con un carácter bien negativo, al sostener que las organizaciones de derechos humanos lo que buscan es dar golpes de Estado y ese tipo de situaciones, cuando nada más alejado de la realidad. Los defensores de derechos humanos lo que queremos es que se respete y se garantice los derechos establecidos en la Constitución venezolana y en los pactos internacionales suscritos y ratificados por la República. Solo le estamos exigiendo al Estado que cumpla su deber. Nada más, nada menos. Nunca estamos buscando ningún tipo de agresión, porque eso no es nuestro trabajo. Nosotros no somos actores políticos, sino somos trabajadores que piensan en el bienestar y la salud de los venezolanos. Mario, te agradecemos inmensamente que nos hayas dado esta actualización tan completa sobre la situación de los 5 trabajadores humanitarios de Azul en Positivo que están en prisión y sobre cómo eso se enmarca en este proceso de criminalización de la actividad de la sociedad civil ante la mirada patéticamente impávida de quienes tienen conocimiento tan profundo de todo esto como el sistema de Naciones Unidas en Venezuela, concretamente su coordinador humanitario, el señor Peter Grauman, que dejó pasar todos estos strikes previos, ¿no?, hasta llegar a esta situación crítica que ya no es posible ignorarla, y cuando ya no es posible ignorarlo, en vez de salir en defensa de los trabajadores humanitarios, emite esa ciertamente vergonzosa comunicación. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días y estaremos muy pendientes de la evolución del caso. Un abrazo.
Un abrazo, Chuo. Muchas gracias por la invitación. Mario de Andrea, abogado venezolano, integrante de la ONG Defiende Venezuela, dándonos toda esta información valiosísima. Yo lamento profundamente que el señor Peter Groman, coordinador humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, tenga esta actitud. Ojalá que los mecanismos institucionales que funcionan en nuestro país por parte de la sociedad civil le hagan llegar a la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, esta novedosa situación. Los trabajadores humanitarios en Venezuela siguen siendo agredidos, pero ya no solo por el FAES, ya no solo por el aparato de administración de justicia en Venezuela, parcializado y obsecuente, ya no solo por militares o por colectivos. No, los trabajadores humanitarios en Venezuela están siendo agredidos por quienes desde el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas tienen la obligación de haber puesto los puntos sobre las IES sobre este tema, y en lugar de ello han permitido, han hecho la vista gorda, han mirado hacia otro lado. Lamentable, lamentable, condenable, y como acá no tenemos bozal de ninguna naturaleza, así de claro lo decimos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muchísimas gracias por haber compartido esta madrugada. Cuídense muchísimo y nos vemos mañana jueves, si Dios quiere. Muy buenos días. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte.